Bueno, mi nombre es Bautista Beruti y este es mi trabajo final de la materia Fundamentos de Arquitectura de Computadoras. En esta presentación voy a hablar sobre un tema que es muy importante dentro de la computación, que son las operaciones aritméticas junto a sus flags aritméticos, que luego voy a detallar y explicar a lo último de la presentación. Esta presentación está separada en 4 secciones, que son las que se pueden ver en la pantalla. Por un lado está la introducción, que es donde voy a definir el tema de operaciones aritméticas, voy a definir lo que significa. Luego voy a hablar y explicar junto a unos ejemplos lo que son la suma, que también se conoce como add, y la resta, que se conoce como sub. Son 2 de las 4 operaciones aritméticas que se pueden hacer. Las otras 2 son la multiplicación y la división, pero que no las voy a explicar en esta presentación. Luego de la suma y la resta viene lo que mencioné anteriormente, que se conoce como flags aritméticos. Bueno, para empezar, ¿qué es una operación aritmética? En el mundo de la computación, una operación aritmética es una operación matemática que se realiza con 2 o más cadenas binarias, ya que la aritmética binaria es un sistema matemático que utiliza los dígitos 0 y 1 para realizar cálculos. Al igual que en el sistema decimal, para realizar una operación aritmética se necesita de 2 operandos, que en este caso serían las 2 cadenas binarias, o más de 2 operandos, pueden ser 3 o más, y un operador, en este caso sería la suma o la resta. Bueno, una vez definida qué es una operación aritmética, veamos la primera, la suma, o también conocida como add. Para realizar una suma binaria, se siguen los mismos procedimientos que en el sistema decimal que todos conocemos. Es decir, se alinean las cadenas binarias una encima de la otra y se suman dígito por dígito, empezando desde la derecha hacia la izquierda. Por ejemplo, miremos el cuadro que se muestra en la pantalla a la derecha, donde dice suma binaria. Este cuadro aclara cuánto vale cada posible suma dentro de las cadenas binarias. Por ejemplo, sabemos que 0 más 0 es igual a 0, ya sea en el sistema binario o en el sistema decimal. 0 más 1 es 1, también en el sistema binario. 1 más 0 también es 1. ¿Y qué pasa en el último caso, en el cuarto caso, donde dice 1 más 1 es igual a 0? ¿Por qué pasa esto? Bueno, nosotros sabemos que en el sistema decimal 1 más 1 es igual a 2, pero como estamos en el sistema binario, el número 2 se representa como 1, 0. Por lo tanto, el resultado de hacer 1 más 1 es 0, con el 1 que se va como acarreo, hacia la columna que sigue, hacia la izquierda. También tenemos abajo el quinto caso, que es donde aparece 1 más 1 más 1 es igual a 1. ¿Y por qué pasa esto? Justamente porque en el sistema decimal 1 más 1 más 1 es igual a 3. En este caso, al estar en el sistema binario, 1 más 1 más 1 es igual a 1, 1, que es lo que equivale a 3. Por eso significa 1 con un acarreo también de 1 hacia el lado de la izquierda. Bueno, veamos estos 2 ejemplos que escribí a continuación. Por un lado, en el lado izquierdo tenemos una suma con 2 cadenas binarias de 8 bits cada una. Tenemos arriba la cadena binaria 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, y a esa se le suma la de abajo 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Como dije anteriormente, para sumar debemos sumar de derecha a izquierda, desde arriba hacia abajo, como en el sistema decimal que todos conocemos. Entonces empezamos. 0 más 1 sabemos que vale 1, por eso en el resultado ponemos 1. Continuamos hacia la izquierda. 1 más 0 es 1. Seguimos para la izquierda, también 1 más 0 es 1. Seguimos, 0 más 1 también es 1. Y ahora veamos este caso, en el medio tenemos 1 más 1, y como expliqué recién, 1 más 1 equivale a 1, 0. Por lo tanto, en el resultado ponemos el 0, y el 1 que aparece rosa arriba se va como acarreo hacia la izquierda. Entonces, si seguimos para la izquierda, tenemos 0 más 0,
más ese 1, que está rosa como acarreo, significa 1 en el resultado, ¿no? 1 más 0 es 1. Si seguimos sumando hacia la izquierda, 1 más 1, también de vuelta es 1, 0. Por lo tanto, ponemos el 0 abajo y otro 1 que se va como acarreo hacia la izquierda. Y por último tenemos 1, ese 1 rosa que aparece a lo último, más 0, que también es 1. Y bueno, abajo están los resultados pasados a decimal. Podemos ver que la cadena binaria de arriba en el sistema decimal es el 86, la de abajo es el 89 y como resultado da 175. En el sistema decimal pasa lo mismo. ¿Qué hacemos cuando tenemos un 6 más un 9? El resultado es 15. Entonces ponemos el 5 abajo y el 1, que está marcado con rosa, se va como acarreo arriba del 8, hacia la izquierda. Y tenemos 8 más 8 es 16, más el 1 que teníamos de arriba es 17, 175. Veamos el otro ejemplo. Tenemos la cadena binaria 1101, 0100 más 0111, 0011. Y hacemos lo mismo. Arrancamos desde derecha a izquierda y sumamos. 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. 1 más 1 es 0, con el 1 hacia la izquierda, que va como acarreo. 1 más 1 es 0, de vuelta con el 1 hacia la izquierda. 1 más 1 más 1, en este caso es 1, 1. Entonces ponemos el 1 abajo y el otro 1 que va como acarreo. Y por último, 1 más 1 es 0, con un 1 que también sale de la cuenta, sale como acarreo. Bueno, ahora la resta o sub. La resta binaria es prácticamente la misma que en el sistema decimal. Se siguen los mismos procedimientos, es decir, también se alinean las cadenas binarias una encima de la otra y se restan los dígitos, empezando por la derecha hacia la izquierda, al igual que la suma. Ahora miremos el cuadro que se muestra en la pantalla, en resta binaria. Sabemos que, a simple vista, al hacer 0 menos 0, nos da 0, al igual que en el sistema decimal. O también cuando hacemos 1 menos 0, equivale a 1. 1 menos 1 vale 0. Pero aparece el caso particular, cuando tenemos 0 menos 1. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, el cuadro ya aclara que siempre que tengamos 0 menos 1, va a dar como resultado 1, con un acarreo de 1. Por ejemplo, veamos estos tres ejemplos que escribí. En el primero tenemos una cuenta simple en dos cadenas binarias de 3 bits cada uno. Tenemos 110 menos 101. Si arrancamos de derecha a izquierda, como expliqué recién, vemos que la primera cuenta nos queda 0 menos 1, que lo lógico no se podría hacer así nomás, sino que tenemos que pedirle prestado al 1 que tenemos a la izquierda, como hacemos normalmente en una cuenta en el sistema decimal. Cuando no se le puede restar al número de arriba el de abajo, le pedimos prestado al que tenemos a nuestra izquierda. Como a nuestra izquierda tenemos un 1, ese bit vale 1, le podemos pedir prestado, por lo tanto se convierte en 0, y le pasa un 1, 0 al 0 que estaba para poder hacer la resta. Entonces tenemos 1, 0 menos 1 vale 1 en el resultado. Seguimos para la izquierda y ya no tenemos un 1, nos queda un 0. 0 menos 0 vale 0 y 1 menos 1 vale 0. Si lo pasamos al sistema decimal, esas cadenas binarias, vemos que la de arriba se interpreta como 6 y la de abajo como 5. Y el resultado efectivamente es el que se muestra en el sistema binario. También en el decimal equivale a 1. Veamos el ejemplo de la derecha, en el del medio. Tenemos las cadenas binarias 1111, 1001 menos 1110, 0011. Si arrancamos de derecha a izquierda a restar, como en el sistema decimal, tenemos 1 menos 1, 0. Y ya ahora ya aparece el problema de 0 menos 1. ¿Qué hay que hacer? Le pedimos prestado al de al lado. El de al lado también es un 0, por lo tanto no podemos. Entonces hay que pedirle al 1
que aparece más a la izquierda. Ese 1 se transforma en un 0, le pasa un 1, 0 al 0, pero como ese 0 también tiene que prestarle del 1 a 0 al primer 0 que aparece, se convierte en un 1 y le pasa el 1, 0 al primer 0 que aparece. Entonces queda en rojo el 1, 0 menos 1 equivale a 1. Si seguimos para la izquierda, 1 menos 0 es 1. El 1 ya no lo tenemos más, se convirtió en un 0, entonces 0 menos 0 es 0. Y si seguimos a la izquierda, seguimos restando normalmente. 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0 y 1 menos 1 es 0. Otro método para resolver las restas binarias es el que se presenta en el tercer ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos 0 menos 1, que en vez de pedirle al compañero, lo que podemos hacer es, veamos este ejemplo. Si arrancamos desde la derecha, esto lo vemos normal. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. Y aparece el 0 menos 1. Lo que podemos hacer es, decimos, bueno, 0 menos 1 es siempre 1. Entonces escribimos el 1 abajo y hacia la izquierda invertimos todos los bits que aparecen hasta el primer 1 inclusive. Entonces, el 0 que le sigue hacia la izquierda lo invertimos, lo convertimos en 1, y el 1 que sigue también lo convertimos en 0. Entonces nos quedaría 1 menos 1, 0, 0 menos 1, de vuelta asumimos y ponemos que vale 1, e invertimos el bit que le sigue, el último bit lo invertimos a 1, y quedaría 1 menos 0, 1. Bueno, una vez explicada la suma y la resta, pasemos a los flags aritméticos. ¿Qué son los flags aritméticos? Bueno, son bits en un registro especial de la CPU que indican el resultado de una operación aritmética o lógica. Se usan para tomar decisiones en programas de bajo nivel, como por ejemplo el assembler. En esta presentación vamos a ver los 4 flags más importantes a la hora de resolver operaciones aritméticas, que son el flag de carry, o el C, el flag C, el flag N, o el negative, el flag Z, o el flag 0, o el flag B, que se conoce como el flag de overflow. Bueno, el primero de los 4 es el flag de carry, el flag C. El flag de acarreo es un bit en el registro de la CPU que indica justamente si hubo acarreo o no, o un préstamo en una operación aritmética. ¿Cómo se activa este flag? Bueno, en una suma se activa si el resultado genera un bit extra que no cabe en el registro. Es decir, vale 1 este flag si hay un acarreo del bit más significativo en las cadenas binarias. Por otro lado, en una resta se activa, es decir, vale 1 este flag, si se requiere pedir prestado porque el minuendo, es decir, la cadena binaria de arriba, es menor que el sustraendo, o sea, la cadena binaria de abajo. Es decir, vale 1 si hay un préstamo hacia el bit más significativo. Veamos estos ejemplos. En el primer ejemplo que puse, escritos a mano por mí, vemos una suma también de dos cadenas binarias de 8 bits cada una. Veamos, 10011101 más 01110010. Si arrancamos a sumar de derecha a izquierda, vemos que 1 más 0, 1, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1 es 0 con un bit, con un 1 que va como acarreo arriba, 1 más 1, 0, y el 1 hacia la izquierda de vuelta, 1 más 1, 0, el último 1 hacia la izquierda, y quedaría 1 más 1, 0, y faltaría poner un 1 que va como acarreo. Ahí es cuando se activa el flag de carry, y el flag de carry vale 1. Lo mismo pasa con la resta, cuando en el bit más significativo aparece 0 menos 1, como en el ejemplo de la derecha, vemos que el resultado da 1, pero con el flag de carry activado. Continuamos con el flag N o el flag de negative, también conocido como el flag S o el sign flag. Este flag es un bit en el registro que indica si el resultado de una operación es negativo, es decir, se activa o vale 1 si el bit más significativo del resultado también es 1.
¿Para qué se utiliza este flag? Bueno, principalmente para comparar dos variables y saber cuál de las dos es mayor o menor. Por ejemplo, si tengo dos variables a y b con un valor determinado cada una, simplemente las puedo restar haciendo a menos b, y si el flag de n se activa, es decir, si vale 1, entonces sabemos que b es mayor que a. También sirve para instrucciones de salto condicional, como las que se usan en Assembler, como por ejemplo el JS o el JS, que significa Jump If Sign, que quiere decir salta de línea si el flag negative se activa. O por ejemplo, el caso contrario, el JNS, Jump If No Sign, que significa salta de línea si el flag de n no se activa, es decir, si vale 0. Bueno, acá tenemos dos ejemplos. Son dos sumas de dos cadenas binarias cada una, en los que el resultado da el bit más significativo es el 1, en el ejemplo 1, por lo tanto se activa el flag de n. Y si vemos el ejemplo 2, al hacer esta suma, el resultado, el bit más significativo, tiene el 0, por lo tanto no se activa el flag. Pasemos con el tercer flag, el flag Z o el flag de 0. Este flag indica si el resultado de una operación es 0, es decir, se activa o vale 1 si todos los bits del resultado de dicha operación son 0. ¿Y para qué se utiliza el zero flag o el flag Z? Bueno, por ejemplo, para comprobar igualdad en comparaciones. Es decir, volviendo al caso de las dos variables a y b, cada una con un valor asignado, si quiero verificar que ambas tienen el mismo valor, simplemente las puedo restar. Y si el flag de z se activó, quiere decir que efectivamente a y b son iguales. Otra función que tiene el flag z es la misma que tiene el flag n para instrucciones de salto condicional, como lo son el jz, jump if zero, que significa salta de línea si el flag de 0 se activa, es decir, si el flag z vale 1. Y también el jnz, jump if not zero, que significa salta si el flag de z vale 0, es decir, si no se activa. Bueno, acá vemos dos ejemplos. Otra vez, en el primer ejemplo es una resta en donde las dos cadenas binarias son exactamente las mismas. Entonces, al restarlas, sabemos que el resultado va a ser 0. Los 8 bits del resultado son 0, por lo tanto el flag z se activa, es decir, vale 1. Por el otro lado, vemos el ejemplo de una suma en la que las dos cadenas binarias no son idénticas, por lo tanto el resultado no va a ser 0, aunque sea una suma o una resta, el resultado no va a ser 0, por lo tanto el flag z no se activa. Y por último, el flag b o el flag de overflow. Este flag, como lo dice su nombre, habla sobre un desbordamiento. Indica si una operación aritmética ha producido un resultado que excede el rango permitido para su representación en complemento a 2. Pero entonces, ¿cuándo se activa el overflow? Bueno, se activa cuando la suma o resta de dos números con signo produce un resultado que no puede representarse correctamente en el mismo número de bits. Hay 4 casos clave para detectar el overflow en una operación, y son los que están puestos en pantalla. Por ejemplo, el flag de overflow se activa, es decir, vale 1, si se suman dos números positivos y el resultado es negativo. Otro ejemplo, se suman dos números negativos y el resultado es positivo. También, si se resta un número negativo de uno positivo y el resultado es negativo, o si se resta un número positivo de un número negativo y el resultado es positivo. Bueno, y acá lo mismo, podemos ver 3 ejemplos, 2 en los cuales se activa el overflow y uno en el del medio en el que no se activa. En el primero se activa porque sumamos dos números positivos, es decir, dos cadenas binarias positivas, y el resultado nos dio una negativa. Y el tercer ejemplo también se activa porque restamos de un número negativo uno positivo y nos dio un resultado positivo. Y el ejemplo del medio son dos números negativos sumados y el resultado, como dice acá, se suman dos números negativos y el resultado es negativo también. Por lo tanto, no se activa el overflow. Bueno, y para finalizar con el trabajo, hay 3 tips a tener en cuenta, 3 cosas. Es decir,
Las operaciones aritméticas son siempre las mismas, sin importar el sistema utilizado. Es decir, sin importar el sistema, siempre 1 más 1 va a ser 1, 0. Es un ejemplo. Después, no siempre es necesario analizar todos los flags al realizar una operación aritmética. Y por último, la CPU no tiene en cuenta el sistema de representación que se utiliza a la hora de realizar una operación. Simplemente recibe los operandos junto al operador para devolver un resultado y sus flags correspondientes.